Vamos a comenzar. Buenos días. Damos gracias a Dios por ya estar en nuestra séptima lección de esta serie titulada El Dios de todos los tiempos. Y en esta mañana vamos a estar estudiando la tercera y cuarta dispensación. La semana pasada estuvimos hablando con respecto a la dispensación de la inocencia y veíamos ahí a a Adán, disculpen, no a Noé, a Adán, cómo él fue probado por Dios en ese periodo en particular. Fue probada su obediencia, pidiéndole específicamente una sola cosa, que no comiera del árbol que Dios había establecido que estaba prohibido. El hombre fracasa, salen del huerto, se establecen ahí y después vemos cómo por medio de también en medio de la conciencia el hombre fracasa, cauterizando su conciencia, multiplicando la maldad sobre la tierra, y esto es lo que produce que la tierra tenga que ser destruida a causa del diluvio que Dios mandó. Y en esta mañana, como le decíamos, vamos a estar estudiando la dispensación del gobierno humano y de la promesa. Y allí vamos a entender la manera a través de la cual Dios... ¿Le puedes poner la USB, por favor? Gracias. Las diferentes maneras a través de las cuales Dios decidió ir obrando después de que el hombre baja del arca. Situémonos en ese punto. El hombre va bajando del arca, es establecido el arco iris como una prueba de que Dios habrá de mantener su pacto, por medio del cual Él no volverá a destruir la tierra por medio de agua. Y dice allí en el libro de Génesis, en el capítulo 9, que Dios mismo dice: mi arco he puesto en las nubes. Y habla de que Dios, por medio de esa señal, iba a recordarle al hombre, generación tras generación, que Él iba a mantener su promesa. Y llegamos a la dispensación del gobierno humano y de la promesa, y dice allí el principio para recordar en primer lugar. Dicen las dispensaciones del gobierno humano y la promesa, entendemos que las instrucciones y principios divinos no son presentados como algo opcional, sino como el único y legítimo medio vinculante entre la majestad de Dios y sus criaturas, urgidas de santidad y devoción constantes. Y vamos a entender algunas palabras que menciona allí. En primer lugar, menciona que las instrucciones y principios divinos no son presentados como algo opcional. A través de lo que veamos en esta mañana, vamos a entender cómo el hombre, vez tras vez, consideró que era una recomendación esas instrucciones presentadas por Dios y no un medio que buscaba producir santidad en su vida. El fracaso continuo del hombre en cualquier dispensación, en cualquier periodo de la historia de la humanidad, vamos a definirlo de la siguiente manera. Es el hombre considerando que Dios tendrá que tolerar su propia pecaminosidad, diciendo: pues ¿qué voy a hacer con ellos si ya son así? Es verdad, Dios nos ama de una manera increíble, de tal manera que envió a su Hijo para perdonarnos, pero nunca pasará por alto su santidad con tal de demostrar su amor. Imagínense, el amor de Dios fue manifestado derramando la ira de su santidad ofendida sobre su propio Hijo. No hay amor si no hay santidad respetada. Y eso es lo que Dios en su palabra fue manifestando vez tras vez. Y después dice: sino como el único y legítimo medio vinculante. Es decir, podemos cumplir con una serie de ritos, normas, principios que a nuestro juicio pueden ser más provechosos o más útiles que cualquier otra cosa. Pero la obediencia a esos principios de la palabra de Dios es la única manera en la cual usted y yo podemos vincularnos, relacionarnos con la persona de Dios
para obtener su agrado. Y después dice, entre la majestad de Dios y sus criaturas, urgidas de santidad y devoción constantes. Esa es la consigna permanente en cada periodo de la historia. Dios desea que el hombre pase de un estado ideal a un estado de santidad y de devoción real. Y dice que están urgidas de santidad porque en cada periodo usted se dará cuenta que cuando el hombre desechó la santidad, desechó la obediencia y los principios de la palabra de Dios, eso fue única y exclusivamente lo que lo condujo al fracaso. Y en la siguiente diapositiva dice allí la dispensación del gobierno humano. Y si usted se va a la última parte de su material, va a encontrar dos hojitas que son dibujitos. Vamos a ver la primera que dice tercera dispensación. Y ahí entre paréntesis dice postdiluviana. Y allí va a hacer referencia, usted lo puede ver ya de una manera muy gráfica, es todo lo que vamos a ver en este momento. Comienza con el pacto que Dios establece con Noé, y Noé tenía 3 hijos, ahí pues los menciona, Sem, Cam y Jafet. Cada uno de ellos establece una línea genealógica. Ahorita más adelante vamos a ver qué sucedió con cada uno de ellos, de tal manera que habían recibido una instrucción: dispérsense por la tierra, fructificad y multiplicaos. Ya ahorita vamos a ver más adelante cuáles fueron las condiciones especiales que Dios les colocó a partir de su salida del arca. Pero vemos ahí en medio una torre que, según era la intención del hombre, era que llegara hasta el cielo. Y es muy notable que ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 11, dice que los mismos hombres decían: levantemos una torre que llegue hasta el cielo por si fuéramos dispersados, esparcidos. Es decir, que ellos sabían lo que podía ocurrir si desobedecían a los principios de la palabra de Dios, y aún así decidieron quedarse en el mismo lugar. Y ahí usted ve cómo se separan. Si usted ve muy gráficamente, está muy bien representado. Las tres descendencias de los hijos de Noé convergen en un solo lugar donde está la Torre de Babel, pero después son dispersados y generan ahí una serie de imperios y de civilizaciones que en su gran mayoría a futuro serán los principales opositores y opresores de la nación de Israel. Vamos a volver allí a nuestro material y vamos a estudiarlo como lo vimos allí la semana pasada. Hay 8 rasgos distintivos en cada periodo en particular. Y el primero, dice ahí, la dispensación del gobierno humano. ¿Quién es el personaje clave? Pues ahí dice que es Noé. Están bajando del arca. Podríamos también considerar que sería Noé y sus hijos, porque pues propiamente la responsabilidad de poblar la tierra recaía no solo sobre Noé, sino también sobre sus hijos. Después el inciso B menciona la extensión del periodo y dice allí desde el diluvio hasta el llamamiento de Abraham. Es decir, consideremos desde que bajan del arca, se establece ahí el pacto con Noé, y hasta que Abraham es llamado. Y aquí es algo importante que tenemos que considerar. La dispensación del gobierno humano es el último periodo donde Dios trata con la humanidad en general. A partir de Abraham y hasta el fin de la historia, Dios tratará de manera específica, ejecutando su plan, por medio del pueblo de Israel, después por medio de la iglesia. Dios nunca se olvida de la humanidad, es cierto, pero ejecutando su plan, seleccionando personas, dirigiendo su propósito, es por medio del pueblo de Israel después de esta dispensación. Después dice la porción general de la Escritura, dividiéndolo así en capítulos, diríamos que sería de Génesis capítulo 9 al capítulo 11, que nos ubicamos allí bajando del arca y hasta el último periodo. Después dice en la siguiente diapositiva, en el siguiente inciso D, dice el estado del hombre durante este periodo. Y dice de la siguiente manera, son 3 factores elementales. El primero dice, perdió el temor
a terminar con la vida de cualquier semejante. Si usted se da cuenta, ahí en Génesis 6, del 11 y 12, decía que la tierra estaba cubierta de violencia. Es decir, que para el hombre ya no era algo nuevo matar a otro de sus semejantes. Y eso es algo que forma parte del estado del hombre en este tiempo. Había sido facultado por Dios por medio de la autoridad. Tenemos que entenderlo de este modo. La autoridad ahora recaía directamente sobre el hombre. Antes de bajar del arca de Noé, la autoridad estaba direccionada única y exclusivamente en la persona de Dios. Ahora, Dios había colocado como responsable al hombre para que ellos pudiesen establecer un gobierno que representara los intereses de Dios, que representara el proceder de Dios en medio de los hombres. Ese era el estado en el cual el hombre se encontraba en ese momento. Después dice, dominio de la naturaleza como antes. Y allí usted ve una cita en el libro de Génesis 8:22, menciona que desde que bajaron del arca, Dios les había dado una instrucción, que dominaran a la creación. Ahora, la creación a causa del diluvio había sufrido una serie de diferencias, o había sido transformada de diferentes maneras, por medio de las cuales ahora, antes los animales eran prácticamente todos herbívoros. A partir de que salen del arca, ahora, como dice en el tercer punto, dice la carne es adicionada a la dieta humana. Es decir, que podemos darle gracias a Dios que a partir de ahí nos podemos hacer nuestra carnita asada, podemos ahí disfrutar de un tiempo ahí por medio de alimentarnos con carne. Sin embargo, el estado del hombre, como lo vemos aquí, ahora había sido colocado bajo autoridad. Había sido puesto de tal manera su voluntad sujeta a la de una persona semejante a él. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Génesis 9. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y ahí estaba una restricción. Decía, puedes comer lo que tú quieras, carne aún si tú quieres, pero carne con sangre, ahí le dice, esto te pido que no lo hagas. Después dice más adelante, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y ahí vemos plasmado lo que veíamos en el primer punto. No es que Dios dice o manda como solución mágica a todos los eventos. Aquel que delinca contra la autoridad, mátalo. No está diciendo esto. Está diciendo como consecuencia extraordinaria. Dice que aquel que tome la vida de otra persona, la autoridad entonces está facultada para quitar su vida. Porque dice, porque a imagen de Dios ha sido creado. Y aquí vamos a entrar en una situación entre que si nosotros debemos personalmente apoyar la postura de ciertos gobiernos. En nuestro país no está permitido, pero en ciertos gobiernos donde se establece que el gobierno está facultado para quitar la vida de aquellos que han procedido equivocadamente, que han delinquido y que han dañado a otras personas. Nosotros muy claramente le hacemos entender, hermano, nosotros no celebramos la muerte de nadie, tampoco celebramos la maldad de nadie. Lo único que nosotros reconocemos es que Dios ha establecido la autoridad, y como lo vamos a ver más adelante, uno de los fracasos o de las consecuencias que va a sufrir el hombre a causa de haber desatendido los principios de Dios,
que no fueron presentados como algo opcional, sino que era algo de lo cual él debía diligentemente obedecer, fue que Dios siguió confiriendo su autoridad para que el hombre gobernara al hombre. Pero lamentablemente vemos el hombre gobernando al hombre sin los principios de Dios, sin tener en cuenta lo que debía conducirlos a la santidad y a la devoción constantes. Y dice la siguiente diapositiva, el inciso E, la responsabilidad instituida por Dios. Dice, en primer lugar, se da y preste atención, hasta está marcado allí, la concesión. No es una orden, no es una libertad, sí es una concesión. Y la naturaleza de una concesión, como lo dice allí, no lo puede hacer cualquiera, sino que es algo que la autoridad tiene como facultad de ejercitar como parte de esa investidura que ha recibido de parte de Dios. Dice, se da la concesión de quitar la vida al hombre si éste delinque contra el orden. Y ahí dice, entre paréntesis, ¿cuál es ese orden? El gobierno establecido por Dios. Por esa razón decía en el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si usted lee en el libro de Segunda de Pedro y en Judas, hace una descripción muy leve de cómo eran los días en los cuales Noé vivía antes del diluvio. Y una de las cosas que mencionan allí, también lo menciona el Señor Jesucristo en los evangelios, es que la violencia cubría la tierra. Lo que Dios pretendía con esta responsabilidad establecida sobre el hombre es que dejaran de considerar el hecho de matarse unos a otros como la respuesta o como la única solución a las dificultades que pudiesen tener entre ellos. Oye, tu perro se vino a orinar enfrente del árbol que tengo ahí afuera de mi casa, te voy a matar. Oye, me diste 3 tortillas menos en los 2 kilos que te pedí, matémonos para solucionar este problema. Esto es lo que Dios deseaba evitar en el hombre. Que él tomara por iniciativa propia la justicia en sus manos. Y por esa razón, dice allí que se da una concesión. Esa concesión, ¿a quién le es conferida? A la autoridad. Dice, ¿y esa autoridad cómo se llama? Pues un gobierno. Es decir, que a partir de ese momento, el hombre iba a manifestar la autoridad de Dios sobre el hombre. Dice en segundo lugar, el hombre debía esparcirse por la tierra y hacer valer la autoridad delegada. Y si usted recuerda, ahí menciona el libro de Romanos capítulo 13, si usted hace memoria muy levemente de lo que menciona allí en el libro de Romanos 13, habla de que, en primer lugar, habla de que la autoridad, ¿por quién es establecida? ¿Por quién? Por Dios. Esto entonces nos genera un conflicto. Dios puso, por ejemplo, a Nerón para que matara cristianos. ¿Dios lo puso? La respuesta es sí. Y esto nos genera una controversia en la mente, porque dice, ¿cómo Dios, amante de su iglesia, de su pueblo, podía colocar gobernantes que fueran tan perversos, que fueran tan llenos de odio contra su mismo pueblo, contra la iglesia, de tal manera que los persiguiera, los destruyera, estuviera ahí afligiéndolos todo el tiempo? La respuesta ante esto es la siguiente. El hombre estaba recibiendo la justa paga por haber desechado la autoridad de Dios sobre su vida. De tal manera que el proceder de cada gobernante es responsabilidad del gobernante, pero ese proceder forma parte del plan de Dios para bendecir, para mostrar su abundante gracia, misericordia, su poder, a pesar de que el gobierno se oponga a los principios de la palabra de Dios. Esto nos enseña entonces, como dice ahí en el libro de Romanos, dice, ¿quieres tener paz? Haz lo bueno. Dice, pero si hiciste lo malo, teme. Y menciona una frase allí, porque no en vano lleva la espada.
Yo estudié Derecho y la imagen ahí que siempre te presentan de la justicia es una diosa romana con los ojos vendados, con una balanza en una mano, pero ¿qué tiene en la otra mano? Una espada. De tal manera que dice que la justicia es ciega, es decir, no ve a quién va a favorecer. Pero al mismo tiempo no se va a detener para ver sobre quién habrá de ejecutar el peso de que resultes siendo responsable de haber ido en contra de la misma justicia. Dice allí, el hombre debía esparcirse y hacer valer la autoridad delegada. Es decir, el hombre tenía que ser un representante de la autoridad de Dios en donde estuviera. Ellos tenían que demostrar que los principios de Dios estaban gobernando sus propias vidas y al mismo tiempo que esos principios gobernaran la de sus gobernados. Esta era la responsabilidad instituida por Dios. Dice la siguiente diapositiva cuál es el fracaso del hombre. Y nuevamente vemos cómo el hombre fracasa. Dice ahí en primer lugar, descuido de liderazgo conferido, la borrachera de Noé. Y aquí tenemos que ser muy claros, muy drásticos, muy duros con respecto a lo que ocurre. Dice la palabra de Dios que bajan del arca y dice que Noé, dice que sembró una viña y ahí tomó del fruto, hizo vino y se embriagó. Desconocemos si Noé sabía lo que era estar borracho o no. No podemos hacer decir a la Biblia lo que no dice. No podemos poner una intención mala en Noé diciendo, Noé era un borracho de aquellos, porque lo primero que hace bajando del arca es ponerse una borrachera. No podemos decir que tenía una mala intención al sembrar una viña, hacer vino y tomar de él. El punto es que termina borracho. ¿Por qué decimos descuido de liderazgo conferido? Porque había sido colocada una responsabilidad sobre Noé. Y la imagen, la primer imagen que presenta el nuevo liderazgo instituido por Dios es la de un borracho. La de un hombre que está desnudo en medio de su tienda y presenta un evento allí importante. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 9, el versículo 18 al 27, dice de la siguiente manera. Y los hijos de Noé salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Si usted ha tenido la lamentable experiencia de estar borracho alguna vez, si no, qué bueno que no lo ha experimentado, pero una de las cosas que pasa cuando una persona está alcoholizada es que te da mucho calor. ¿Cuándo ha visto un borracho con suéter? Nunca. Andan así en camisita pensando que son un león y después están ahí con un montón de tos, ¿no? El chiste es que Noé, a causa de la borrachera, se descubre porque tiene mucho calor y dice lo siguiente. 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Y si nosotros lo leemos así nada más, podemos entender nada más lo siguiente. Entras, ves desnudo a tu papá, sales y le dices a tus hermanos, mi papá está desnudo adentro de la tienda. En castellano lo entendemos así, pero en el lenguaje original hace referencia a dos cosas. En primer lugar, a que Cam entró, vio a su padre y dice, y la palabra vio literalmente significa contemplar con satisfacción. Esto no nos hace, no apunta a un tipo de perversión en el hecho que estaba disfrutando sexualmente ver desnudo a su padre, sino habla de contemplar con satisfacción el fracaso de su padre. Y yo me imagino a Cam viendo a su papá borracho ahí, seguramente estaba dormido, bueno, no lo sabemos, pero probablemente estaba dormido Noé allá dentro de la tienda, y Cam tomando una actitud de, ahí está,
No que tanta santidad, que tanta devoción, que tanta confianza en el Señor. Y ve, el que nos va a liderar es un borracho. Y este es uno de los principales y más comunes pecados de nosotros como hijos, que disfrutamos el ver el fracaso de nuestros padres, que nos deleitamos en ver cómo se equivocan, según nosotros, que nos deleitamos en ver cómo están procediendo equivocadamente, y lo vuelvo a repetir, según nosotros, que nos hace que nosotros mismos nos convencemos que somos dueños de la verdad, y entonces estamos, según nosotros, facultados para juzgar el proceder de nuestros padres. Y dice posteriormente allí, dice que lo vio, dice, y salió y lo dijo a sus hermanos. Y esa palabra salió es interesantísima porque transmite la idea de que estás haciendo algo, pero en tono de burla. Yo me imagino a Cam ahí saliendo de la tienda de su papá, y ahí sus hermanos estaban afuera, y yo creo que les habrá dicho, ¿cómo ven al viejito? Ya está bien borracho allá adentro. No, ¿cómo lo ven? Noé se ve que le encantaba ahí el chupe, y ve, lo primero que hizo bajando del arca fue emborracharse, viejo borracho que nos tocó por padre. Burlándose de su papá. Los dos pecados preferidos de nosotros como hijos: celebrar el fracaso de nuestros padres y burlarnos de ellos, de no respetar su autoridad. Y tristemente, despierta Noé de su borrachera, es decir, pues ya vuelve en sí, después de estar perdido ahí por el vino que había ingerido, y lo primero que hace, dice algo importante, dice en el versículo 23, que sus otros dos hermanos tomaron una manta y, caminando hacia atrás para no contemplar la desnudez de su padre, lo cubrieron. Mire, aquí no vemos a Sem y a Jafet diciendo, no está borracho, a ti te parece que está borracho. No los vemos diciendo, no, pues está bien lo que hizo mi papá, él tiene la razón en estar ebrio ahí en medio de su tienda. No, sencillamente vemos a dos hijos que, a pesar de tener los legítimos elementos para denigrar, para señalar, para exhibir la pecaminosidad de su padre, deciden no hacer uso de ello. Y en eso está la honra de nosotros como hijos, que a pesar de que en algún punto podamos tener la razón para deshonrar, para no atender la autoridad y no sujetarnos a nuestros padres, decidimos no hacerlo. Decidimos decir, a pesar, papá, de que te hayas equivocado, a pesar, papá, de que hayas hecho algo que yo considero que no estuvo bien, te sigo honrando. Y esa es la razón por la cual ocurren dos cosas. En primer lugar, Cam recibe una maldición sobre su descendencia y sobre él, y Sem y Jafet reciben una bendición de parte de Noé. En segundo lugar, dice allí, el cultivo de la relación con el hombre y el abandono de la relación con Dios. Y dice ahí entre paréntesis, decidiendo no dispersarse y construyendo la torre de Babel. Y allí es interesante la forma a través de la cual el hombre manifiesta lo que siempre ha habido en el corazón del hombre, que él desea establecer sus propios caminos alternos para agradar a Dios cuando Dios ya estableció uno solo. Y ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 11:2 dice, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámoslo ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Se da cuenta en cuál fue la primer instrucción que recibieron de parte de Dios? Espárzanse sobre la tierra, fructifiquen, multiplíquense.
Y yo no dudo que estaban fructificando y estaban multiplicándose, porque evidentemente para construir una ciudad no la puedes levantar entre 3 gatos que se juntan para construir ahí una casita, sino seguramente eran muchísimas personas, pero estaban obedeciendo a medias. Decidieron todos congregarse en el mismo lugar y decir, sí, hagamos una ciudad, pero fíjese lo más notable, dice, y hagámonos un nombre. Es decir, que ellos decían, aquí los importantes somos nosotros. No nos interesa la instrucción dada por Dios. Nos interesa hacernos notar nosotros. No nos interesa que nos hayan dicho espárzanse sobre la tierra. Y fíjense, ellos sabían que podrían ser esparcidos, por eso tienen así como apuro de decir, antes de que Dios nos vuelva a juzgar, vamos a levantar esta torre que llegue hasta el cielo. Y después, la siguiente diapositiva menciona lo siguiente. Dice, ¿cuál otra parte del fracaso? Dice, el desarrollo de civilizaciones sin Dios. Y si usted lee todo el capítulo 10 del libro de Génesis, va a encontrar cómo aparecen una cantidad impresionante de civilizaciones que fueron después potencias mundiales, pero la particularidad de todas esas civilizaciones, ¿sabe cuál fue? Crecieron, se desarrollaron, pero sin Dios. La particularidad de todas esas civilizaciones fue la idolatría. Lo primero que Dios les dijo por medio del gobierno humano, ustedes van a representarme a mí en medio del hombre para que él viva bajo mis principios. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? Hagámonos un Dios del pasto, un Dios del sol, un Dios de la pared blanca, un Dios del adoquín, o sea, un Dios de lo que sea. Nos conviene más honrar a un pedazo de piedra porque lo podemos manipular como nos resulte más conveniente que someternos a ti y a tus principios. Después dice el abandono de la responsabilidad de gobernar en nombre de Dios. Y volvemos con Noé. Sabe, hermano, que después de que Noé, dice al final del capítulo 9 de Génesis, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Y ahí comienza el capítulo 10. ¿Cuántos años tardó Noé en construir el arca? Decíamos que se establecía ahí en el capítulo 6, donde dice, y no contenderá mi espíritu con el hombre, sino que serán sus días, ¿cuánto dice? 120 años. Es decir que Noé tuvo, después de salir del arca, casi el triple de años que tardó en construir el arca. Yo creo que en 350 años bien podía haber visto Noé que la intención del hombre no era esparcirse, sino que todos decidieron congregarse en un mismo lugar. ¿Qué pasó con el liderazgo de Noé? Él decidió abrazar el suceso. Sí, estuvimos en el diluvio, sí, construimos un arca, pero en el momento de abrazar el proceso, no el suceso, el proceso, de día tras día representar los principios de la palabra de Dios, demostrar la autoridad de Dios entre el hombre, vemos 350 años a Noé haciendo quién sabe qué cosa, menos lo que tenía que hacer. Porque no vemos después a Noé haciendo otra cosa, no lo vemos acercándose y llamando la atención de aquellos que estaban congregados ahí en la llanura de Sinar, que aparece en el capítulo 11. Seguramente Noé, él veía la intención del hombre de no cumplir con el propósito de Dios. ¿Y sabe cuál fue la actitud de Noé? Yo ya cumplí. Yo ya hice mi arca, yo ya me aguanté 40 días, 40 noches, me aguanté otros 2, 3 meses ahí esperando que bajara la lluvia. Yo ya cumplí con mi labor. Y qué desgracia que es contar con un liderazgo que lo único que hace es decir, pues es que no quieren, pues es que pues yo ya cumplí con una parte, pero pues es que ellos no se quieren esparcir, no quieren cumplir con lo que Dios les dijo. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Usted no prestaría atención a las palabras de los pocos sobrevivientes del mundo antes del diluvio?
Imagínense que están todos ahí haciendo los ladrillos y de repente se para ahí Noé y le dice, ¿qué están haciendo aquí? Vámonos, dispérsense, ¿qué están todos juntos aquí? ¿No cree que lo hubiesen escuchado? Era Noé, era un personaje trascendental. No era cualquier persona, no era un Carlos Ortiz cualquiera, era Noé. Alguien que escuchó las palabras de Dios, que vio cómo Dios preservó a la raza humana, que vio la ira de Dios descargada sobre la humanidad. Y vemos 350 años a Noé sencillamente diciendo, pues yo ya les dije, pero no quieren. El fracaso del hombre consiste en lo que dice ahí, abandono de la responsabilidad de gobernar en nombre de Dios. ¿Cuál es el juicio resultante? Dice, bueno, la confusión de lenguas que aparece ahí en el libro de Génesis capítulo 11, dice que estaban todos construyendo el arca y en eso dice que Dios desciende entre ellos y confunde las lenguas y esa es la única manera por medio de la cual los hombres se dispersan uno hacia cada uno de los diferentes lugares. Después menciona ahí gobiernos ejerciendo su autoridad alejados de los principios divinos. Es verdad, se levantaron grandes imperios, se levantaron grandes civilizaciones, construyeron grandes lugares, cosas sumamente memorables, pero la desgracia de ello es que lo hicieron sin Dios, sin sus principios. Y usted lo puede ver que culturalmente no hay civilización que se haya levantado después del diluvio que no tenga como característica la idolatría, que no tenga como característica abandonar los principios y la autoridad de Dios en su vida. ¿Cuál es la intervención de Dios en gracia? La siguiente diapositiva dice, la elección de Abraham para conformar la nación de Israel. Y en segundo lugar, no se envía un juicio destructivo físicamente sobre la humanidad en general. Es decir, Dios, en lugar de abandonar a su suerte al hombre, ahora decide tomar a un hombre de en medio de todas esas naciones que habían sido dispersadas, porque dice en el capítulo, al final del capítulo 11 del libro de Génesis, menciona que Abraham había sido llamado estando en Ur de los Caldeos, es decir, en Babilonia. En medio de un lugar alejado de Dios, Dios interviene en gracia y llama a Abraham, y ahí decide comenzar Dios a tratar con el hombre por medio de una persona en particular, ya no por medio de, a través de toda la humanidad. Y pasamos a la siguiente dispensación, y ahí vamos a hablar de la dispensación de la promesa. Podemos entender que el personaje clave ahí es Abraham, también podríamos considerar a sus descendientes, pero el principal es Abraham. En segundo lugar dice, la extensión del periodo es desde el llamamiento de Abraham hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí. Algo que tenemos que entender, y si usted ve la segunda ilustración que usted tiene ahí al final de su material, ve usted cómo vienen ya ahora en una sola línea, Abraham, Isaac, Jacob, antecediendo a esto menciona el llamado de Abraham, y a partir de Jacob, que le es cambiado su nombre a Israel, no es que el dibujante se equivocó, sino que primero manifiesta el cambio del nombre que recibe Jacob, estableciendo un pacto que por medio de él se iba a crear la nación de Israel. Tiene sus 12 hijos, descienden a Egipto, y de ahí posteriormente saliendo de Egipto, reciben la ley y es la extensión de este periodo. ¿Por qué se llama la dispensación de la promesa? Porque a estos tres personas que menciona allí, a Abraham, Isaac y a Jacob, sencillamente les es prometido una descendencia que habrá de poseer la tierra en la cual ellos se encuentran, pero a futuro. No les está diciendo, si tú confías en mí, mañana vas a tener la tierra por posesión y una gran nación establecida aquí, sino les dice, yo haré. Y esta es la palabra clave en este periodo de esa dispensación. Yo haré tal cosa, te voy a preservar, voy a colocar mi nombre en esa tierra, voy a levantar una nación, yo haré. La porción particular de la escritura es de Génesis 12 hasta Éxodo 20. Ahora, si ya se da cuenta,
Las primeras 3 íbamos avanzando y parecía que nunca íbamos a acabar. Y de repente, ¡poing!, brincamos un brincote. Y de Génesis 12 hasta Éxodo 20 es lo que abarca esta forma de administración de Dios para con el hombre. La siguiente diapositiva dice el estado del hombre en este periodo. Dice ahí en primer lugar, una pequeña familia se convierte en el medio para ejecutar su plan, es decir, el plan de Dios. Y ahí aparece Génesis 12:1, que usted se lo tiene que saber, que dice allí de la siguiente manera, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y todos consideramos que la historia de Abraham comienza desde Génesis 12. Pues no, comienza al final del capítulo 11, porque allí en el versículo 1 dice Jehová había dicho. Es decir, que ya había existido un acercamiento de Dios para con Abraham y que le había dicho ya, deja a tu papá, deja a tus papás en paz, que ellos se queden allí en donde viven ahora, y tú sal en dirección a la tierra que yo te mostraré. Y sí, a través de esto vemos cómo la fe de Abraham es manifestada saliendo, y dice ahí en el libro de Hebreos, y salió sin saber hacia dónde iba. Y sí, lo notorio es para nosotros, es decir, wow, qué fe impresionante, salir sin saber a dónde vas. Pero no, lo impresionante no es la respuesta de Abraham, lo impresionante es que Dios le llamó. Que Dios, a pesar de estar en un lugar lleno de pecado, él decide acercarse a Abraham 2 veces por lo menos y le dice, ven hacia el lugar donde yo te voy a mostrar. Y después dice en segundo lugar, Abraham y sus descendientes son una muestra representativa de la gracia divina. Y ahí en el libro de Génesis 15:6, cuando ahí Dios presenta el pacto que habría de establecer con Abraham, ahí dice en el versículo 6, dice, y creyó Abraham a Jehová, y dice, y esto agradó a Dios. En el libro de Romanos podemos ver que lo que Pablo dice con respecto a eso, y dice, y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. A través de esto vemos cómo Dios muestra su gracia a personas que por ningún motivo hubiesen podido tener conocimiento de Dios. Hasta este momento, todas las personas con las cuales Dios trató habían tenido un encuentro de primera mano con Dios. Abraham no tenía ese privilegio. Vivía en un lugar pagano, en un lugar lleno de pecado. Seguramente sus padres a lo mejor medio le contaron así, como para que se durmiera Abraham cuando estaba chiquito, que hubo un diluvio y que Dios les había dicho tal cosa, pero su vida práctica de Abraham era en medio de la pecaminosidad. Y a pesar de eso, Dios decide mostrar su gracia para con él y para con su familia. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre en este periodo? Dice allí, separarse del estilo de vida pecaminoso de todo el entorno. Y en segundo lugar, confiar en las promesas de bendición y preservación divinas. Esas eran las 2 responsabilidades del hombre. En primer lugar, separarse del estilo de vida pecaminoso. Por eso permanentemente a Abraham, a Isaac y a Jacob se les presenta a Dios y les dice, sí, yo voy a mantener la promesa hecha a tu padre, en el caso de Isaac, en el caso de Jacob, en el caso de Abraham, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Es el versículo que vamos a aprender en este día, es Génesis 15:1. Le dice, tu galardón va a ser sobremanera grande, pero la condición es la siguiente, dice allí en Génesis 15:1, dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero él le dice, no temas. Yo sé que es difícil decir, pues, allá en Ur de los Caldeos, pues tenía mis negocios, tenía pues, mis animalitos, pero ahorita voy, quién sabe a dónde. Yo no sé si voy derecho a chocar contra una pared de concreto, no sé si voy a estar en medio de un paraíso. Sencillamente voy siguiendo una voz, pero no sé a dónde me dirijo. La segunda responsabilidad era confiar en las promesas de bendición y preservación. 2 cosas permanentemente Dios le recordó a los patriarcas.
yo te voy a bendecir y voy como le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero también le dice que él los iba a preservar. Y vemos que cada uno de estos tres hombres, Abraham, Isaac y Jacob, flaquean en algún determinado momento de su vida y toman decisiones que podemos considerarlas, como lo dice la siguiente diapositiva, el fracaso del hombre bajo esta dispensación, bajo esta prueba, fue uno solo, la incredulidad. Un solo fracaso. La incredulidad manifiesta en la vida de tres personas, y ahí usted lo puede ver. En el caso de Abraham, dice allí, hablando en primer lugar de Agar e Ismael. ¿Y qué es lo que ocurre? Dios le había hecho una promesa, le dice, te voy a dar un descendiente y por medio de él se va a crear una gran nación. Y ahí entonces Abraham, como veía que no pasaba nada, él dice, bueno, pues entonces vamos a echarle una mano a Dios, porque para esto va muy lento y tenemos que meter en movimiento esto. Y entonces va y tiene un hijo con su esclava egipcia, y de ahí nace Ismael, y por medio de Ismael se genera todas las naciones musulmanas que están rodeando desde esos tiempos hasta el día de hoy, y hasta los últimos tiempos serán opositores de Israel. Y ahí usted ve en color blanco la consecuencia, el inicio del pueblo musulmán. Lo que Abraham causó, desconfiando en el propósito y en la voluntad de Dios por medio de la promesa que había recibido, fue crearse una cantidad de enemigos que hasta el día de hoy, y si usted no me lo cree, prenda un ratito las noticias y vea cómo permanentemente el pueblo musulmán ha estado buscando destruir a Israel. Pero bendita sea la promesa de Dios, nunca lo podrán hacer. Porque Israel es el pueblo amado de Dios y Dios les habrá de preservar en cualquier tipo de circunstancia. La segunda dice el descenso a Egipto. Ahí menciona el libro de Génesis que hubo hambre en la tierra, pero ya había recibido una promesa, no temas. Y cuando ve que empieza a escasear la comida, ¿qué es lo que hace Abraham? Desciende a Egipto, y ahí ya fracasó una vez, desconfiando de la preservación de Dios. Pero fracasa nuevamente cuando llegan a Egipto y ven que su esposa, esta Sarai, pues estaba guapetona la señora. Ahora imagínate, Sarai para ese momento tenía más de 70, 80 años, y los sirvientes del faraón la ven y hijo, o sea, van luego y le cuentan al faraón, ¿qué crees? Acaba de llegar una señora, pero chula. Entonces lo primero que hace el faraón, dice, bueno, pues vayan y pregúntenle. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Abraham? Es mi hermana. ¿Cómo crees que vas a negar a tu propia esposa? Pero ¿sabe qué es lo más lamentable? Es que Sarai estuvo de acuerdo en participar de esto. Y dice que fue bendecido y fue ahí materialmente. La va a tomar por mujer, y ahí entonces viene una revelación de Dios para con el faraón y le dice, esa mujer que vas a tomar está casada. Y ahí el faraón se queda así como que, pues yo no sabía, a mí me dijeron que era su hermana. Y fíjese cuán vergonzoso, que mejor los inconversos tienen un proceder más piadoso en muchas ocasiones que los creyentes. Porque dice ahí que el faraón llama a Abraham y le dice, ¿por qué me engañaste? Y estaba a punto de pecar contra Jehová. Y le dice, agarra tus cositas que te di y vete de aquí. Lo terminan corriendo de Egipto a Abraham a causa de sus mentiras. Vuelve a ocurrir nuevamente en un lugar llamado Gerar. Y lo mismo, el gobernante de aquel lugar ve a la esposa de Abraham, muy guapa la señora, y la toma por mujer, pero la señora se prestaba también a esto. Y cuando le preguntan, oye, ¿qué onda con la muchacha guapa que te acompaña? ¿Y sabe cuál es la respuesta de Abraham?
es mi hermana. Nuevamente no aprende de su fracaso Abraham. Y en último lugar, el engaño acerca de Sarai, como lo veíamos ahí mencionado. Y vuelve, ya está ahí a punto de consumarse el matrimonio, y viene una revelación sobre este hombre de Gerar, y le dice, esa mujer que vas a tomar está casada. Y dice que este hombre, pues con toda inocencia, dice, pues yo no sabía, a mí me dijo el que ahora sé que es su esposo, pues que era su hermana. Y nuevamente, muy diplomáticamente, pero le dicen, mira Abraham, está muy padre, ya te enriqueciste a costa nuestra, engañándonos, diciendo que es tu hermana, agarra tus cositas por favor y camínale, ¿no? Porque aquí no queremos que estés con nosotros. El fracaso a causa de la incredulidad, y sí, es el padre de la fe, y es alguien sumamente notable por medio de sus pasos, pero fracasó vez tras vez. En el caso de Isaac, lo mismo, desciende a Gerar y hace lo mismo que hizo su papá. Engaña a la persona que está allí. Imagínese el gobernante decir, no, pues esto es de familia, estos niegan a su esposa y juegan a que son hermanos, cuando en realidad están casados. O sea, es algo sumamente... Y si usted se da cuenta, la consecuencia permanente, mal testimonio, mal testimonio, mal testimonio. Después dice, una familia dividida, porque fracasan cuando cada uno de los padres tenía un preferido. Dice que Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob. En el siguiente, dice en el caso de Jacob, dudando de la promesa de su madre, y dice que duda de la promesa porque cuando Rebeca está ahí embarazada, dice que los gemelos luchaban ahí en su vientre, y ella va y consulta a Jehová y le dicen, bueno, van a salir 2 naciones de tu vientre, pero la promesa que le fue dada por medio de esa profecía es, el menor va a gobernar sobre el mayor. Ya había recibido una promesa de Dios, pero como no veía que se ejecutara, ¿cuál fue el proceder de Jacob? En incredulidad. Pues le madrugo a mi hermano, como ya le vendí, ya le compré la primogenitura por un plato de lentejas, pues entonces engaño a mi papá, y a final de cuentas mi mamá me apoya, y entonces me robo la bendición. En segundo lugar, dice, dudando del cuidado y de la provisión de Dios. Y ahí vemos 2 eventos. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 32, que Jacob pasó toda una noche peleando con Dios. Y estuvo negociando con Dios como si él tuviese que convencer a Dios para que lo bendijera. Si cuando él salió de casa de sus padres, había recibido una instrucción de parte de Dios y le dijo, yo te voy a bendecir y voy a hacer tu nombre grande y voy a cumplir mi promesa sobre ti. Y después fracasa nuevamente, dudando del cuidado de Dios. En el capítulo 33, cuando se va a encontrar con Esaú, uno diría, no, pues es que, pues cómo van a ir los niños solitos, mejor los dividimos. Y mandó por delante a las esclavas y a sus hijos, como diciendo, por si Esaú viene medio enojado, pues que pasen cuchillo las esclavas y sus hijos, pero los preferidos, que son los de Raquel, el hijo de Raquel, se va a venir conmigo. Incredulidad manifiesta vez tras vez, tras vez, tras vez, y la respuesta constante es la misma, mal testimonio. Ese es el fracaso de los patriarcas, que sí, recibieron grandes promesas, grandes manifestaciones del poder de Dios, pero dudaron confiando en que Dios les podía proveer y que les podía preservar en medio de un lugar que no eran poseedores todavía. ¿Cuál es el juicio resultante? Y aquí tenemos que entender algo allí. En primer lugar dice, la exhibición de cada patriarca en sus falencias a pesar de sus grandes pasos de fe. Pasa lo mismo con, por ejemplo, con nuestros héroes patrios, ¿no? Todos nos imaginamos a José María Morelos y Pavón, así, un hombre ahí parado en una cañada que le está dando el viento y así ondeando un poco su vestidura de sacerdote y con una bandera en sus manos ahí. Pero no te cuentan que el padrecito le dio vuela a la hilacha y tenía como 7 esposas. No te cuentan, por ejemplo, de Miguel Hidalgo,
que su intención no era libertar a México, era guardar el imperio para los españoles porque Francia había conquistado España en aquellos años. Y todos nos presentan a los héroes patrios impecables, inmaculados prácticamente, ¿no? ¿Cuál es el juicio resultante? Que su fracaso es conocido por todos. ¿Y cuál es otro juicio? Es una cautividad en Egipto. Y si bien había sido profetizada esta cautividad cuando a Abraham le dice Dios, y tus descendientes estarán en aquel lugar 400 años, Dios sabía que ellos iban a fracasar. Dios sabía que iban a descender a Egipto y que se iban a quedar en aquel lugar, pero también podemos entender, si no descendían, iba a desaparecer el pueblo de Israel. Y es un juicio que causa dolor, que causa angustia, pero que sin ese dolor no hubiesen sido preservados. Podríamos considerar la cautividad en Egipto como parte del juicio resultante, pero también podríamos considerarlo como la intervención de Dios en gracia sobre su pueblo, que a pesar de haber fracasado, decide preservarlos de una manera poco común, por medio del sufrimiento. Porque dice al principio del libro de Éxodo que los israelitas, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Que en lugar de que disminuyera el nacimiento de niños hebreos, parecía que le daban cuerda a las mamás judías y eran una máquina de tener hijos. Ahora, ¿cuál es la intervención de Dios en gracia? En primer lugar, dice Dios levantando un libertador en la persona de Moisés, después proveyendo de un medio de salvación, y que es la Pascua, pero nunca sin sangre. Nunca el hombre ha podido restablecer su comunión con el Señor sin sangre. Nunca. Usted lo puede ver. En el huerto del Edén tuvieron que morir ahí unas ovejas. Hubo sangre de por medio. Bajan del arca, y ¿qué es lo primero que hace Noé? Sacrifica unos animales, sangre. Llegan aquí a Egipto, y para que el ángel de la muerte no pasara y matara a tu primogénito, ¿qué tenías que hacer? Matar a un cordero, marcar los dinteles de tu puerta con sangre. Nunca el acercamiento a Dios será sin un sacrificio de un inocente. Y después dice, la liberación de sus opresores total y definitivamente. Israel nunca más volvió a ser cautiva por Egipto. Nunca. Ellos fueron destruidos, y por esa razón, dice ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, presenta un cántico donde dice que Dios ahogó en el Mar Rojo a sus perseguidores. Por siempre habían sido destruidos. Y después dice la preservación en la cautividad en Egipto. Cualquier otro pueblo hubiera sido borrado de la historia, pero no Israel. Después, victoria y provisión ante sus enemigos y sus necesidades. Salen de la tierra de Egipto, y antes de cruzar, antes de llegar al monte Sinaí, dice que se presenta un hombre con un ejército llamado Amalek. ¿Y qué iban a saber los israelitas de defenderse? Nada. Sin embargo, Dios les da la victoria, interviniendo en gracia de esa manera. Y pasamos al versículo que vamos a memorizar. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Damos gracias a Dios. Hace 8 días ya ahí estuvieron repasando los versículos, y pues damos gracias a Dios porque hay pues muestra de que Dios está haciendo algo por medio de la enseñanza de su palabra. Y también, yo no sé qué produce esto en usted, pero seguramente produce una convicción de la necesidad tan profunda que tenemos de Dios y de su palabra para poder no fracasar como fracasaron tantas personas que aparece el relato de sus vidas en la Escritura. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por tu palabra, por tu dirección, por obrar en nuestro corazón a pesar de nosotros mismos. Permítenos, Señor,
tener la oportunidad de disfrutar de tus principios en nuestra vida para honrarte como tú deseas que lo hagamos. Te lo agradecemos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.